Conversemos de inmediato con el profesor Emilio Noel. Él es docente de Derecho Internacional en la Universidad Metropolitana. Gracias, Emilio, por estar con nosotros, compartir sobre una diversidad, porque la canasta de la información nos dice que hay de todo. Y, por cierto, muchos de esos hechos internacionales vinculados con Venezuela, ¿no? Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, las últimas semanas, nos invitan a pensar que la situación es comprometedora, por lo menos es lo que se ve para el gobierno venezolano. Sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación. En efecto, la situación internacional sigue siendo, está sobre el tapete y como tú dices, el caso de Venezuela, Venezuela siempre aparece allí, sobre todo por el movimiento que se está dando en organizaciones internacionales, grupos de países que se pronuncian en relación con Venezuela. Es casi que diario, ¿no? El pronunciamiento alrededor del tema Venezuela. Sí, y es una cosa insólita, ¿no? Es inédita, ¿no? Nunca que yo recuerde, en relación con un país se habría dado pues semejante audiencia en todo sentido. Bueno, la crisis venezolana es la que en realidad al final es la que determina que se esté dando en el marco pues de la opinión pública, pues una situación en que nos toman encuestas todos los días y todos los días hay algo que decir sobre Venezuela, ¿no? Ahora, hay un elemento allí importante, ¿no? que como profesor de Derecho Internacional, a propósito de esto último que ha surgido como una decisión que provocó controversia interna y externa, desde luego, la decisión de un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio con el antejuicio de mérito, la aprobación la pasada semana por parte de la Asamblea Nacional, y ahora este tribunal está a la espera del envío formal de parte de la Asamblea de haberse aprobado. ¿Esto va a tener algún peso y alguna repercusión en lo nacional? Pues muy poco al parecer, pero internacional, ¿cómo lo aprecias? Sí, bueno, es un tema complicado desde el punto de vista jurídico. Claro, o sea, es un tema, no es fácil abordarlo y hay una polémica bastante fuerte en relación con eso, ¿no? Con las competencias que puede tener el tribunal, ese tribunal que se dice legítimo y tal, que, bueno, en el fondo hay unos magistrados que fueron elegidos legítimamente, pero hay el tema de si ellos tienen la competencia o no para tomar ese tipo de decisiones. En todo caso, tiene un impacto internacional esta decisión de ellos, porque, bueno, sobre todo en lo político, ¿no? En lo político, en lo mediático, es bien importante. Pero, bueno, no deja de ser polémico lo que allí se decidió. ¿Qué ocurre, por ejemplo, Emilio, qué ocurriría si una serie de gobiernos internacionales comienzan... Bueno, primero habría que esperar una sentencia, obviamente, de ese Tribunal Supremo de Justicia sobre el caso del antejuicio de mérito, pero si eso ocurriera, hipotéticamente hablando, ¿qué pasa si algunos gobiernos comienzan a asumir ciertamente que, bueno, Maduro no debería estar en la presidencia de la República? ¿Eso es posible? Bueno, es un ejercicio de fantasías. Claro, es posible, aunque no es fácil para unos gobiernos tomar ese tipo de decisiones. En todo caso, de hecho, en el marco hemisférico ya hay gobiernos que han asumido, sobre todo el grupo que se llama el Grupo de Lima, ya ha asumido pues una posición política frente al régimen político venezolano, y esa ya es una decisión que sería abundar en eso, porque ya hay una posición asumida, ya hay un criterio en relación a que aquí, bueno, aquí la democracia no existe prácticamente, es un régimen autoritario, es un régimen tiránico, y eso ya es una valoración que se hace muy negativa frente al gobierno de Venezuela. El que una decisión de este tribunal se agregue a ello, pues ya sería llover sobre mojado, ¿no? Desde mi punto de vista. Ahora, yendo más allá, vamos al episodio electoral del 20 de mayo, que también es controversial porque hay gobiernos que se han pronunciado de manera muy contundente, incluso muy severa alrededor, primero de la cita, ¿no? Y la forma como se hizo a través de esta constituyente gubernamental que consideran fraudulenta, pero súmale el día después. Hay gobiernos que están anunciando de lo suyo que no van a reconocer lo que surja como resultado del 20 de mayo. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, en primer lugar hay que decir en relación con lo que puede ser la posición de muchos países frente a esa decisión,
bueno, que estos países tomarán una decisión en ese momento, ¿no? Claro. De lo que sea el resultado. Yo particularmente pienso que el resultado no va a ser algo distinto a que gane el gobierno, ¿no? Sabiendo cómo hay una voluntad de no entregar el poder, pero en la situación hipotética, en la hipótesis desde mi punto de vista negada, de que hubiese un retador ganara las elecciones, habrán países que no tomarán una decisión así de desconocer ese resultado. Habrán otros que sí. Es decir, va a haber una diferencia. Claro, si el triunfador no fuese el gobierno, pudiera llevarle, pero no todo precisamente según las encuestas de opinión pública apunta hacia eso, sino todo lo contrario. De que el gobierno, el presidente Maduro se reelegiría. Exactamente, por eso te decía que en la hipótesis negada desde el punto de vista formal, nosotros sabemos que, bueno, que en Venezuela el gobierno tiene un 80% de rechazo según las encuestas, ponle tú menos, un poquito menos, pero eso haría pensar en un país normal y corriente que el gobierno perdería las elecciones, ¿no? Eso es lo lógico pensar, pero sabiendo la voluntad que existe y que lo han demostrado y que el discurso, la retórica del gobierno ya lo ha reafirmado, de que eso no sería aceptado, una situación distinta a la actual, pudiera presentarse pues, una discusión de muchos gobiernos si aceptar o no, a pesar de que hayan declarado que no lo van a aceptar. Porque, bueno, como sabemos, en las relaciones internacionales los países son muy, digamos, el realismo y frente a situaciones muy concretas, pues puede cambiar opiniones, ¿no? Pero yo, bueno, ya como te decía, yo soy de la opinión de que va a ser muy cuesta arriba que eso se acepte, ¿no? Una cosa distinta. Claro. Vamos a hacer una pausa, Emilio. Vamos a retornar, cumplimos con unos compromisos y al retorno seguiremos con el profesor Emilio Noel, titular de Derecho Internacional de la Universidad Metropolitana. Bien, seguimos con el profesor Emilio Noel, quien es docente de Derecho Internacional en la Universidad Metropolitana. Bueno, hay otros temas también en lo internacional, ¿no? Porque está el tema económico, está el tema de derechos humanos, está el pronunciamiento frecuente, recurrente de factores internacionales sobre la situación venezolana. Emilio, ¿cuánto más eso puede pesar, más allá de lo que pase el 20 de mayo, ¿no? ¿Y qué puede ocurrir después del 20 de mayo si ciertamente, bueno, hay una reelección de Maduro y, bueno, los gobiernos comienzan a pronunciarse y a decir que no reconocen el resultado de esa consulta? Bueno, en efecto, va a seguir una presión. Tú estás viendo que a diario hay una presión enorme desde el punto de vista financiero, el acoso, el ahogamiento financiero del gobierno es cada día peor. Vemos las decisiones que se tomaron hace unos pocos días, una reunión que hubo en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde asistieron un grupo de países latinoamericanos y de la Unión Europea, donde se decide pues, arreciar en las medidas de carácter económico y financiero. La Unión Europea también la semana pasada lo ratificaba, que si, bueno, a propósito de la cita electoral, anunciaba la posibilidad de nuevas sanciones. Así es. Entonces, lo que uno se pregunta es qué va a hacer el gobierno, porque tiene todas las puertas cerradas desde el punto de vista financiero, está ahogado, aun cuando, bueno, el petróleo ha subido, el barril a 60. Pero PDVSA declina. Pero PDVSA declina en su producción. Entonces nosotros estamos viendo pues una situación terrible para el gobierno y para el país en definitiva, porque al final sabemos que el 95-96% de los ingresos del país son por concepto de petróleo. Entonces, en una situación como esa, el gobierno va a seguir y después del 20, salga lo que salga, va a haber todavía pues, unas restricciones mayores y de verdad eso pudiera provocar una situación política distinta, de que el gobierno se decida negociar de verdad con la oposición, de que se abran salidas
políticas de transición. Es decir, esa es una situación que, bueno, sabemos que la comunidad internacional está a tono con ese plan, porque ha apoyado la negociación, porque ha apoyado los diálogos, es decir, en ese sentido la oposición venezolana tiene pues una gran ventaja afuera. Pero bueno, eso tendrá que complementarse también con la presión interna, ¿no? Ahora, que eso es importante. ¿Cuánto, Emilio, pudieran estos factores internacionales que giran alrededor del gobierno? Me refiero más a los económicos que los políticos. ¿Cuánto más China y Rusia, por ejemplo, le pueden seguir dando apoyo al gobierno venezolano en una circunstancia tan difícil en la que está? Porque el apoyo político de Cuba, Bolivia, Nicaragua, en fin, claro, eso es solo eso, apoyo político, ¿no? Exacto. Sí, bueno, esos son apoyos muy importantes. No hay que tampoco desdeñar el apoyo de los rusos. Los rusos, además de tener un interés económico, que lo tienen un interés geopolítico, y ese interés geopolítico es también importante. Su pugna con Estados Unidos, el deseo de Putin de ser de nuevo la gran potencia que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, etcétera, que él lo ha dicho, no es que uno lo supone, sino que él lo ha declarado. Él dice que se perdió mucho pues, cuando se perdió la Unión Soviética. Y por otro lado, los chinos son más pragmáticos, son más sutiles, más discretos, es decir, pueden apoyar al gobierno, pero no con la misma, digamos, la misma fuerza o la misma determinación que pueden tener los rusos. Entonces, los chinos sí hay que ver sus matices, hay que ver su movimiento en relación con Venezuela, y eso lo vemos también en los negocios. Ellos, bueno, fundamentalmente los chinos en general están interesados más en los negocios que en la parte geopolítica, así que eso lo desdeñen, pero más son el interés geopolítico y de potencia que tienen, las aspiraciones de potencia que tiene Putin cuando no les dé para hacerla. No, la economía de ellos como que no les da para... Exactamente, no les da para ser la potencia que una vez fueron, y económicamente tienen problemas. En cambio los chinos no, los chinos económicamente están muy bien, los chinos y tienen relaciones con todo el mundo, se llevan más o menos bien con todo el mundo, aun cuando todavía le faltaría muchas décadas para convertirse, como algunos dicen, la primera potencia económica del mundo. Ahora, hay una cosa importante que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, a propósito de la juramentación del nuevo presidente del Consejo de Estado en Cuba, Elías Canel. Viajó Maduro allá y habló de una cooperación, la firma de un tratado de cooperación por 10 años. ¿Y cómo en la situación en que se encuentra Venezuela tú puedes anunciar un tratado de cooperación de 10 años? Porque fíjate, Nicaragua, el gran lío que se le presenta a Nicaragua es un problema fiscal deficitario, y por ello lo de la reforma que pretendía Ortega. Y esto vino a propósito de que el subsidio venezolano se les acabó y entraron en crisis. Entonces, ¿cómo podemos nosotros anunciar una cooperación económica de 10 años con Cuba? Bueno, esos son fuegos artificiales, de verdad. Los cubanos a nosotros no nos pueden ofrecer absolutamente nada, y nosotros a ellos sí algo más que puro discurso, pura retórica. Claro, nosotros sí podemos ofrecer, y de hecho le hemos ofrecido mucho petróleo y le hemos dado mucho petróleo. Dicen algunos que nos deben alrededor de 25.000 millones de dólares. Imagínate tú, 25.000 millones de dólares nos resolvería muchos problemas en este momento, ¿no? Pero que no nos los van a pagar, desafortunadamente. Esos 25.000 o 23.000 o menos no nos lo van a pagar, porque los cubanos no tienen cómo pagarnos eso. Entonces esa es una situación que dentro de este cuadro, anunciar 10 años, un acuerdo de 10 años de cooperación es solamente pues una retórica, es pasar a apoyar a una nueva situación dentro de Cuba que bueno, lo que plantea son múltiples interrogantes sobre lo que va a ocurrir allá, que lo único que sí, yo estaría de acuerdo con lo que dice Joanny Sánchez, la bloguera, en estos días, de que la era de los Castro empieza a declinar, y eso es cierto. Aquí hay otra nueva situación que no es que vaya a cambiar en el corto plazo nada allá en Cuba. Bueno, muy bien. Bueno, Emilio, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber entrado en un abanico de temas, ¿no?, que forman parte del contexto internacional, pero que son vinculantes a nuestro país. Bueno, Emilio Noel, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Metropolitana. Hacemos una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.